Buenas tardes, profesora. Buenas tardes, compañeros. El día de hoy les voy a hablar sobre el análisis del caso número 3, denominado el aborto en caso de violación. Bueno, quien les habla es la alumna Claudia Diana Chire Herrera del curso de Filosofía del Derecho. Bueno, para dar un pequeño inicio a esto, daré una pequeña reseña del caso. Este texto critica la postura jurídica de Perú sobre el aborto en casos de violación, destacando que esta negativa refleja un sistema legal desconectado de la realidad social y carente de sensibilidad hacia el sufrimiento de las víctimas. Se argumenta que al no despenalizar el aborto en estos casos, el Estado impone maternidad forzada a niñas y mujeres sin considerar su dignidad ni ofrecer alternativas que respeten su integridad. Se menciona que la legislación actual prioriza una concepción abstracta de la vida sobre la protección de los derechos humanos de las víctimas, lo que convierte la criminalización del aborto en una forma de violencia institucionalizada. El autor denuncia la falta de un enfoque ético y racional en la legislación hacia un llamado de reforma legal basada en la empatía y el respeto por sufrimiento humano. Bueno, para dar inicio un pequeño resumen acerca de qué trata este trabajo que estoy presentando. Bueno, en el texto expone la crítica de Francisco Mirado Quesada al derecho vigente en el Perú sobre el aborto por violación, argumentando que la ley no debe ser una norma abstracta, sino una herramienta ética que protege a las personas. Se afirma que un sistema jurídico que obliga a niñas a parir tras una violación es injusto y deshumanizante. Miro Quesada plantea que el derecho debe basarse en la racionalidad ética y adaptarse a la realidad de de las más vulnerables, ¿no? En este caso, las niñas. Este texto concluye que un sistema legal que perpetúa el dolor y la violencia debe ser cuestionado y reformado desde su perspectiva crítica y humana. Filosofía del derecho en el Perú. El presente informe critica la filosofía del derecho en el Perú, destacando que ha sido moldeada por una tradición conservadora que prioriza la forma de la ley sobre su contenido ético y humano. Se argumenta que el sistema jurídico actual, al mantener leyes que obligan a las víctimas de violación, especialmente a niñas, a continuar con un embarazo, perpetúa la injusticia y el sufrimiento. La propuesta de Francisco Miro Quesada defiende un derecho que responda a la realidad y a las necesidades sociales, destacando la importancia de la empatía y la reflexión ética en la creación de las normas. El texto denuncia que el derecho en el Perú ha sido utilizado como herramienta de control sin considerar el impacto humano de sus decisiones y llama a una reforma profunda que ponga fin a la violencia institucionalizada y respete la dignidad de las víctimas. Aportes de Miro Quesada. El trabajo presenta la filosofía del derecho de Francisco Miro Quesada, quien rechaza el dogmatismo jurídico y propone un derecho que no se limite a normas abstractas, sino que sea una herramienta crítica y ética al servicio de la justicia. Miro Quesada critica el sistema legal peruano por su desconexión con la realidad social y por aplicar normas sin cuestionarlas, lo que convierte al derecho en un aparato autorreferencial que ignora el sufrimiento humano. Su propuesta defiende un derecho dinámico que se adapte a las necesidades y contextos concretos de las personas, sin caer en el formalismo ni en el relativismo moral. Subraya la necesidad de que las leyes se basen en principios éticos universales y en el respeto de la dignidad humana, y critica las leyes que perpetúan la injusticia como la penalización del aborto por violación. Según su visión, el derecho debe ser una práctica crítica que transforma la sociedad y un mecanismo de control en legítimo poder. Aplicación del caso. La criminalización del aborto por violación en el Perú, considerado en esta norma, es una contradicción entre el derecho formal y la justicia real. Sostiene que esta ley impone el sufrimiento a las víctimas, especialmente a menores de edad, al obligarlas a continuar con un embarazo producto de violencia sexual. La crítica se centra en que el derecho no debe ser una imposición dogmática, sino una herramienta ética que promueva la justicia y la autonomía personal. El pensamiento de Francisco Miro Quesada
Se menciona como una alternativa a la tradición jurídica humana, exigiendo que las leyes se adapten a la realidad humana y no y perpetúen el control moral sobre las víctimas. Se argumenta que la penalización del aborto en casos de violación es una forma de violencia institucional que debe ser reformada con un enfoque que respete la dignidad y los derechos de las personas afectadas, garantizando el acceso a servicios de salud seguros y sin obstáculos burocráticos. Bueno, en conclusión, se critica la criminalización del aborto por violación en el Perú, destacando que refleja una profunda indiferencia hacia el sufrimiento de las víctimas. Se argumenta que en el sistema jurídico ha priorizado el control sobre la empatía, convirtiendo las leyes en barreras que perpetúan el dolor en lugar de ofrecer justicia. Según la filosofía de Francisco Miro Quesada, el derecho debe basarse en razón crítica y la justicia moral, no en el miedo a cambiar. El texto aboga por una reforma legal que ponga en primer lugar la dignidad y autonomía de las personas, especialmente las víctimas de violencia, y que el derecho deje de ser una imposición para convertirse en una herramienta de protección y transformación. La justicia solo será posible si el sistema legal escucha el sufrimiento de las víctimas y se adapta a las necesidades humanas reales. Y bueno, acá tenemos las recomendaciones, ¿no? Se recomienda derogar esas normas que penalizan el aborto por violación, ya que perpetúa la violencia institucional. Es necesario crear un marco jurídico que garantice libertad y autonomía con participación directa de las afectadas y organizaciones sociales. Urge una política pública con presupuesto para servicios de aborto legal y atención psicológica. Se debe implementar educación sexual integral, capacitar a los jueces, fiscales y personal médico en derechos humanos. Las instituciones públicas deben abandonar lógicas punitivas, ¿no? Y crear un observatorio independiente para evaluar el cumplimiento de los derechos. Se propone incorporar la filosofía del derecho justo de Miro Quesada en la formación jurídica para generar operadores con conciencia crítica. Bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado la exposición. Muchas gracias.